Como habíamos dicho, Luisina Mini, Emiliano Gómez Totau, concejales del oficialismo del PJ de Paraná. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, empecemos por la gestión. Gestionar en crisis, como para arrancar, ¿no? Como es una consigna que ya, digamos, es casi inevitable. Gestionar en crisis, ¿cómo es esto? Hacer poco con mucho, como dice... Hacer mucho con poco, perdón, como dice nuestra intendenta. Creo que en eso tenemos una línea marcada en la gestión de que estamos trabajando día a día el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, para justamente tratar de solucionar conflictos que Nación y provincia han dejado desamparados o bien no están cumpliendo. Y nuestra intendenta en ese marco ha anunciado obras, ha anunciado obras de agua, mientras en Nación se está cerrando un ente como el ENOSA, nosotros estamos haciendo una obra de cañería muy importante para la ciudad con fondos propios, y eso también tiene que ver con la creencia del contribuyente de confiar en la gestión, obviamente, y hacer sus aportes a través del pago de las tasas para que la gestión, aún en la situación macroeconómica que estamos atravesando, tenga las herramientas también para poder realizar y cumplir con los servicios y a su vez también proporcionar determinadas obras a nuestra ciudad. Emiliano. Creo que es un momento, como decía recién la Luchi, un poco la línea de la intendenta lo ha expresado claramente a lo largo de estos ya 10 meses, ¿no? De ir construyendo con lo que tenemos, con lo que tienen los paranaenses, con lo que tiene la estructura del gobierno, un proceso de negociación, de articulación, de administración de prioridades, y que a la vez eso te permite saber con qué contás, ¿no? Me parece que Paraná está claro que Paraná tiene un enorme potencial, porque en este momento en donde, bueno, lo vimos con los colectivos, lo vemos con un montón de cuestiones que tienen que ver con la economía, con lo que solventaba un modelo económico que estaba basado en el sostenimiento del consumo. Hoy la ciudad, sin embargo, se muestra pujante, se muestra que quiere seguir adelante, el turismo, el comercio. Me parece que nosotros hemos logrado un marco de acuerdo y un marco de consenso para que la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, con la conducción que lleva adelante la actual intendenta, pueda ser protagonista. El otro día veía un poco lo que habían hecho en Buenos Aires promocionando la ciudad, y la verdad que Feria del Libro. En la Feria del Libro, exactamente, ayer. En los aspectos culturales, que a mí me parece que eso da cuenta del enorme motor que es la ciudad, que es la ciudad de Paraná Campaña, y lo que es como puerta de entrada a la provincia de Entre Ríos. Tenemos un enorme potencial. Y eso está claro que en este contexto de gran dificultad nos ayuda a repensar los modelos de gestión y, por supuesto, cómo se administran las prioridades. Hablábamos recién, ¿no?, del contexto de crisis. ¿Dónde están las mayores dificultades? Seguramente hay, obviamente hay. ¿Dónde están las mayores dificultades en la gestión, digo? Nosotros vemos un crecimiento exponencial en el tema de alimentos que se requieren al municipio, la asistencia alimentaria, también por supuesto la asistencia en recursos materiales, digamos, respecto a lo que se entrega por ahí para las viviendas, por supuesto de los barrios populares. Entendemos que ahí es la mayor crisis que se está atravesando por las condiciones económicas, digo, ¿no? Se ve una merma tanto en las bases de los ingresos laborales, y eso hace que obviamente el municipio es la principal puerta que el vecino va a tocar y se agrave, digamos, las personas que necesitan asistencia del municipio. Después creo que nuestra intendenta ha logrado en todas las áreas mantener, incluso en desarrollo humano, un fuerte compromiso con el trabajo en territorio, y que los funcionarios no se comprometan, vayan, vean, releven, incluso se hacen relevamientos en los comedores, en los merenderos, como para también tener un seguimiento de que la política que el municipio brinda en la asistencia también efectivamente llegue al destinatario, y en eso creo que hoy más que nunca hay que cuidar los recursos, y en eso también hay que hacer un control para valorar, digamos, que estos recursos lleguen a quienes de verdad lo necesitan. Después veo que la intendenta en la gestión que hace, que es muy gestionadora, pero también no solo gestionadora de la cosa pública, sino también de tratar de que nuestra ciudad crezca exponencialmente en todos los sentidos, como decía Emi, está
está muy parada arriba de las obras que tiene proyectada para el presupuesto que va a ingresar en estos días al Consejo Deliberante, en donde está muy entusiasmada también por esto, digamos, de con fondos propios poder hacer muchas obras. Quizás no son mega obras, porque obviamente los fondos municipales son distintos a los que puede tener una nación o una provincia, pero son obras que a la ciudad de Paraná les hacen falta y que por supuesto mantienen también un estatus, digamos, de cómo la ciudad venía creciendo. Así que creo que esa merma, digamos, se ve fuertemente por ahí en la demanda que hay en desarrollo humano, pero nuestra intendenta le pone el cuerpo junto al equipo de gobierno y van gestionando. Recién mencionabas alimento, ¿no? Una cosa vital, así, de primera urgencia. Emiliano, vos que estás vinculado a las organizaciones sociales, bueno, ¿qué mapa tienen de esa situación, que es una situación muy compleja, como marcaba Luchi, y que aparece, ¿no? En todos lados, aparece en todos los estudios? Yo, en primer lugar, lo que hay que señalar es que hoy, le agrego a lo que decía la Luchi, creo que hoy la discusión política que atraviesa el contexto, la dirigencia, todo, es que el modelo de gestión está en crisis, digamos. Vos tenés desarticulado los 3 niveles de gobierno, tenés desarticulado efectivamente de acuerdo al modelo económico anterior. Antes tenías una línea más o menos que hacía tener claro cuáles eran las responsabilidades de cada estructura de gobierno, cuál era la responsabilidad en materia alimentaria, en materia de obras públicas. Un poco lo escuchaba el otro día a Laurito decir, bueno, nosotros los municipios en los 90 nos tuvimos que hacer cargo de esto, en los 80 nos tuvimos que hacer cargo de esto, en el 2000 y ahora nos tenemos que hacer cargo de todo esto otro. Entonces cada vez está más en crisis cuáles son las responsabilidades que tienen los gobiernos. Digo, en este sentido me parece que hoy los municipios están absorbiendo toda la responsabilidad de la crisis económica y social que está provocando la transferencia de recursos y la transformación del modelo económico que lleva adelante Milei, ¿no? Que es una ausencia total del Estado y sobre todo del Estado nacional, y eso pone en crisis claramente a los estados municipales. Y atrás de eso viene una enorme demanda de o sea, donde pasa la motosierra es donde pasa la gente, y la gente el primer lugar donde tiene para contenerse, para hacer valer sus derechos, digamos, es el municipio. Y cuando vos encima tenés una propuesta política que tiene que ver con cuidar y tender la mano al vecino, por ánimo mismo de sobrevivir, van los compañeros y compañeras a tratar de gestionar ahí. Y eso hace que los recursos cada vez sean más chicos en los municipios. Y sobre todo, si no está claro tampoco cómo articula la provincia nacionalmente, hace que los municipios entren en tensiones rápidamente con el modelo de prioridades o de gestión de prioridades que tenga el Estado provincial. Yo creo que ahí el resultado que vos ves es esto, digamos. Ves un enorme deterioro de la salud, de la salud mental, de la salud física, en adultos mayores y en niños, digamos. Y eso es dramático para las organizaciones. Vos imaginate, Fede, que en Entre Ríos entraban entre 21 y 22 camiones que para las organizaciones sociales y también para gremios e iglesias de lo que era alimento. Yo el otro día, cuando presentaba a Rosario el proyecto Construir Valores, yo decía, esto es una gran iniciativa, pero nunca termina de cubrir lo que era un Estado nacional, teniendo en cuenta cuál era la situación de los sectores populares a la hora de construir una asistencia alimentaria o construir un marco de contención para los niños, como hoy pueden hacer los clubes, como lo hacían las organizaciones, como lo hacían las comisiones vecinales. Es decir, todo eso hoy está desarticulado. Imagínate que entonces esa contención hoy no está. Entonces es dramático, lo vemos lamentablemente en la violencia que se traduce en las calles, ¿no? Muchas veces que vemos estas situaciones que son lamentables, ¿no? De nuestros vecinos en los barrios populares. Pero bueno, ahí nosotros que creemos en la política, en el Estado, tenemos que estar desarrollando estrategias de gobierno que cuidan a nuestros gurises.
¿Se puede en este marco, en este panorama que pintaron, pensar en políticas a largo plazo? O sea, ¿hay espacio para pensar alguna política a largo plazo? ¿O uno puede decir que está condenado a gestionar el modo emergencia? Digo por la situación global. Yo creo que estoy segura que las políticas se deben pensar a largo plazo, más aún cuando estos contextos cambian así tan drásticamente, dado, digamos, una cuestión eleccionaria del año pasado. Hay que pensarlas justamente para desarrollar políticas que perduren, para garantizar también el cumplimiento de determinados derechos, sin pensar que después puede venir otro partido, otra ideología política que venga en detrimento de esas políticas. Pero creo que ninguna política pública pensada a corto plazo tiene una buena llegada, digamos, al contribuyente, justamente porque cuando pensamos en estos programas, como el programa Construir Valores que recién Emi decía, pensamos en no solamente un acompañamiento en lo inmediato, sino también en una salida a ese niño, niña, adolescente que concurra a un club, en este caso, a realizar diversos talleres de contención que le permita a esa persona no caer en los consumos problemáticos, resguardar su salud mental. Entonces uno está pensando en una política a largo plazo. Obviamente después la contingencia, la emergencia te hace pensar medidas que en lo urgente uno deba tomar, y en eso también siempre la gestión está trabajando, pero la política creo que debe pensar políticas a largo plazo. Lo llevo ahora precisamente a la política partidaria. Ahí se pone lindo. Ahí se pone lindo. Bueno, ¿cómo están viendo al peronismo? Bueno, ustedes son oficialismo, pero en la provincia es oposición. ¿Cómo lo viven como oficialistas en la municipalidad, pero como oposición en la provincia? Yo creo que hay dos cosas que están claras, por lo menos en este momento, a criterio también de debate que nos atraviesa, de cada expresión dentro del peronismo, que nosotros tenemos que retomar la iniciativa en la construcción de un proyecto que enamore, que seduzca, que vuelva a generar una perspectiva de futuro, que se sumen otras expresiones o otras experiencias dentro del peronismo, y eso nos va a permitir, más que ser una oposición, ser una alternativa, y me parece que eso está claro en el sentido de lo que tenemos que hacer para adelante. Ahora, en el sentido de la construcción de la identidad opositora, está más que claro que nosotros no coincidimos con un modelo de organización del Estado que, por ejemplo, en estos términos se desvincule de la necesidad de atender ciertas demandas sociales, o, por ejemplo, de la obra pública, o, por ejemplo, de lo que es en materia de eficiencia del Estado. Es decir, está claro que nuestros modelos no coinciden, o nuestros intereses no coinciden con los proyectos que expresan algunos dirigentes o algunas propuestas políticas. Pero también está claro, digamos, que hay que discutir todo eso, porque si no se discute, queda como que si nosotros somos unos grandes conservadores o queremos sostener el status quo, y no es así, digamos. Entonces me parece que, además de tener un rol fuertemente opositor, lo que nos tiene que definir en este contexto es a través de una propuesta que dé una alternativa que genere esperanza, que vuelva a aglutinar a los espacios nacionales, a los espacios populares, que ofrezca una salida distinta para nuestros vecinos y vecinas. ¿Vecina? Sí, nosotros justo con Emi por ahí hablábamos un poco antes de venir y en la gestión diaria respecto a esto, y creo también que nosotros justamente estamos hoy en un momento bisagra para mí de la política, en donde debemos tomar el guante de muchas cosas que no es que hicimos mal, porque hicimos muchas cosas bien como peronismo entrerriano, hablando propiamente, pero sí quizás no nos animábamos a algunos cambios y nos manteníamos en esas estructuras que nos mantuvieron hasta el día de hoy, digamos, y que hoy hacen que el gobierno actual provincial dé algunos debates, y nosotros, en vez de, como dice Emi, tomar el guante, por ahí nos oponemos por el solo hecho de decir no estoy de acuerdo con una postura. En cambio en vez de debatirla, de nutrir esa propuesta o de poner los puntos de coincidencia y de disidencia, por supuesto,
Yo creo puntualmente respecto a la boleta única, que es un proceso que necesariamente se debe dar en la provincia, no es la primera vez que se insta. No creo que porque lo presente un gobierno, en este caso un gobierno de oposición, al menos al nuestro, esté mal. Por supuesto que nuestros legisladores tienen que trabajar para generar de ese proyecto. Bueno, el primer proyecto fue de... Sí, fue un proyecto del oficialismo en su momento, exacto, pero digo, hoy están o así veo yo, digamos, al peronismo provincial, en la legislatura al menos, está como quizás un poco más reticente a ese cambio, pero digo la legislatura en realidad de los compañeros, porque por ahí también se debatió en el plenario, en el Congreso del PJ, solo por el hecho de quizás no darle a un gobierno una herramienta, digamos, democrática, que en realidad nos va a representar a todos el día de mañana, porque es una boleta que hoy en día se está discutiendo a nivel nacional. Recién mencionaste no, sí. Digo, lo mismo pasa hasta con la reforma laboral. Digo, hoy se avanzó en la discusión de una reforma laboral que es reprime derecho, en el sentido que recorta derecho, y nosotros veníamos planteando, Fede, vos lo sabés, una reforma laboral que ampliaba derecho, que ampliaba registración, que tenía una orientación distinta y que tenía por eje todo ese mundo de 9 millones de trabajadores que nosotros los caracterizamos como economía social, economía popular, que se puede discutir, ¿no? Hoy viene un gobierno con un modelo económico que va en contra de los intereses populares y hace una reforma laboral y crea la figura del trabajador independiente, y un monotributista puede tomar a otros dos monotributistas y en realidad está encubriendo de alguna manera tener una situación no registral. Es decir, los costos de no discutir políticamente las ideas, los proyectos, son grandes a la hora de pensar la Argentina, pensar un proyecto, de generar alternativas, ¿no? Y bueno, ahí tiene que estar, me parece, el peronismo, nuestra fuerza progresista, la voluntad, las ganas de generar ámbito para tener alternancia en el sentido de las propuestas que podemos tener. Igual creo, perdón Fede, pero también me parece que a nivel provincial el peronismo veo que se está organizando en determinados puntos, digamos, no solamente en puntos de debate como la jornada que hubo la semana pasada en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde un poco nos juntamos a debatir también la realidad nacional, el presupuesto. Creo que hay grandes dirigentes, mujeres y varones, que nos expresan en municipios importantes como Paraná, como Concepción del Uruguay, y otros que también alzan su voz ante un gobierno nacional, se movilizan por el tema transporte, por el tema alimentario, y creo que eso también, por supuesto, nos posiciona como un peronismo que discute y también, por supuesto, exige y reclama, pero también en la par trabaja arduamente para lograr, digamos, que la gestión, que las gestiones locales lleguen y que, por supuesto, por ahí vea un poco la merma, digamos, en la crisis que hay nacional. Recién mencionabas el Congreso del PJ que se había discutido en la UP, que por una cuestión de edad debe haber sido el primer congreso que estuvieron, porque no sesionaba hace bastante. ¿Qué impresión tuvieron como experiencia? A mí como experiencia la verdad que me pareció muy grata, me gustó, digamos, vivir todo ese debate que muchos compañeros, que incluso por ahí, por la lejanía del territorio, no nos encontramos seguido, escuchar los puntos de vista, ver qué pensaban. Por supuesto creo que el peronismo tiene que dar ese debate interno, eso también lo hablábamos con Emi hace unas horas, debe dar un debate interno para luego posicionarse ante un debate más de boca para afuera, porque creo que tenemos que hacer mucha mea culpa de todo lo que sucedió. En eso creo que algunos y algunas dirigentes han fallado, digamos, en esa discusión. Me gustó del Congreso del PJ, que muchos dirigentes se bancaron el guantazo, digamos, y eso creo que también nos hace a una mejor construcción política. Porque bueno, escuchar lo que un compañero, una compañera con militancia, con distintas trayectorias en lo social, en lo político tiene para decir es bueno, pero bueno, creo que después de ese congreso quedaron por supuesto temas pendientes para trabajar. Lo importante es ver de qué manera nos organizamos para empezar a revertir
el peronismo, digamos, a posicionarlo nuevamente en un lugar en donde sea una opción para las legislativas del año que viene y, por supuesto, para las provinciales y locales del 2027. Creo que en eso nos tiene que encontrar trabajando siempre, que también surgió del Congreso, digamos, pensando en un peronismo que esté ayornado a los tiempos modernos, digamos, no que se quede por ahí con pensamientos que hace muchos años fueron buenos, pero no hemos logrado por ahí ayornar la doctrina a los tiempos que nos corren. Un grupo de intendentes sub 40, bueno, se vienen reuniendo. Hace poco, hace unos días en una entrevista, bueno, fueron muy duros en la autocrítica sobre los liderazgos que más o menos en el peronismo fueron gente que fue al gobierno, hasta el 10 de diciembre. ¿Qué opinión les merece esa autocrítica? No sé si la leyeron o la escucharon. ¿Y qué liderazgo avisoran, por lo menos en estos primeros meses, como oposición en el ámbito provincial? Primero, el mayor de los respetos a los intendentes que han sido elegidos por su pueblo, en el sentido de lo que expresan para dentro del peronismo, ¿no? Los intendentes siempre para dentro del peronismo han representado la territorialidad y eso tiene un valor notable en nuestra fuerza política porque son los que tienen el termómetro de la realidad y para nosotros eso es un elemento ordenador, digamos. La única verdad es la realidad. Y después, lo segundo, digamos, es que la descripción de su caracterización tiene que ver con una etapa que ya pasó. Una etapa que pasó y que digamos, si nosotros, ellos estuvieron en el Congreso para mí fue centralmente en un sentido como prácticamente de ¿cómo se dice? Cuando uno quiere, ya discutió todo, pasó todo el proceso de autocrítica ahí, digamos. Estuvieron desde los más racionales hasta los demás. No sé si todo. Bueno, pero digo, las expresiones que se escucharon ahí fueron totalmente libres, digamos, y democráticas, y eso me parece que agota una etapa. Entonces, yo lo que pude leer de los intendentes es que tienen una perspectiva anclada a un proceso que ya no está más y que probablemente no vuelva. Y lo que entiendo es que lo que nos tiene que unir en el debate y la construcción de los ámbitos son los desafíos de este presente y del futuro. Y ahí me parece que todavía no está claro qué es lo que nos va a unir o qué es lo que tenemos enfrente como desafío en términos de competitividad que tiene que tener una fuerza política para ofrecerle a la sociedad una salida de esta crisis que no tiene que ver tanto con el orden económico como del político, ¿no? Yo creo que mi primer análisis de esa discusión es que estamos discutiendo nombre y no estamos discutiendo sujetos sociales, digamos. Entonces ahí me parece que la discusión de la reforma laboral, la discusión de qué hacemos con los empresarios, por ejemplo, más importantes de la Argentina, cómo los involucramos en un proyecto nacional que miren hacia afuera, hacia la región, cómo repensamos las instituciones. Yo me imaginaba ese congreso hace 20 años, qué estaban pensando los dirigentes del peronismo que volvían de una dictadura sangrienta, digamos, y querían reconstruir un proceso de estabilidad en la Argentina y que recién habían empezado a darse los primeros acuerdos entre el radicalismo, el peronismo, para más o menos encaminar la estabilidad del país. Es decir, yo creo que a nosotros tenemos que abordar cuestiones estratégicas que van en el orden de pensar la crisis que estamos atravesando, la crisis espiritual, material e ideológica que estamos atravesando en un mundo muy difícil, lleno de guerra, lleno de conflictos. Y me parece que ahí tienen que estar nuestros intendentes. Yo veo que hay liderazgos que vienen de ese proceso histórico y que pueden colaborar mucho con la generación nuestra para tener una propuesta alternativa. Por supuesto que creo que tienen que también estar las fuerzas opositoras que han logrado articular una visión de alternativa al peronismo, como lo logró sintetizar hoy Frigerio, donde está el radicalismo, donde hay muchos otros partidos y donde nosotros tenemos que decir, che, bueno, ¿para quiénes queremos gobernar?
¿cuáles son los sectores estratégicos de nuestra provincia? ¿Cómo convertimos una política fiscal que promocione y le dé lugar a estos sectores? ¿Cómo construimos registración? ¿Cómo le damos y cuidamos nuestros recursos naturales y hoy que se discute mucho la logística en el mundo? Bueno, me parece que lo que vimos de ese Congreso hoy se balbucea o lo balbucean algunos dirigentes, algunos compañeros, pero que me parece que eso es parte de lo que de una etapa que se está cerrando y lo que viene un debate superador, un debate que nos va a encontrar seguramente unidos en pos de generar una alternativa que no tengo ninguna duda que nos va a poner en un lugar de protagonismo político. Luisina. Sí, yo coincido. Puntualmente, bueno, son 3 dirigentes que han gobernado sus localidades en la gestión anterior, quienes han repetido el mandato, y en esta... Rosario Romero, Eduardo José... no, hablo de los sub-40, de los 3 intendentes compañeros, a quienes por supuesto conozco y sé que han gestionado grandes obras para sus localidades. Creo que la discusión hoy no debe centrarse en quién va a disputar un lugar. Creo que todos los que estamos ocupando, ya sea un cargo electivo o un cargo de un funcionario en el municipio, en los municipios, o quienes hacen militancia en el territorio, todos somos fundamentales, todos somos esenciales. El trasvasamiento generacional, que mucho se habla, creo que también tiene que venir de la mano de traspasar unos conocimientos que, por supuesto, las generaciones que más conocimiento de la administración pública, de la cosa pública tienen que delegar, y en eso nosotros lo vemos y lo hemos también charlado en la gestión de gobierno, digamos, de nuestra intendenta, que se nutre de figuras jóvenes a quienes, por supuesto, les da juego, les deja definir, les deja hacer. Nosotros del Consejo Deliberante tenemos muchos cuadros que se van a destacar seguramente en las próximas y en futuras elecciones. Creo que es apresurado posicionarse para un nombre. Uno dice apresurado, pero bueno, también el año que viene estamos de legislativas. Pasa que cuando uno está en gestión, también parece que el tiempo pasa un poco más rápido, más lento, perdón, y en realidad pasa muy rápido. Creo que nada, tenemos que debatir muchas cosas nosotros antes, el peronismo digo, antes de poner figuras o nombres, y estoy segura que quien se defina tanto en una interna o en un candidato o candidata como unidad va a ser quien el peronismo decida y que represente definitivamente esos cambios que la provincia tiene que llevar adelante. Yo le quería preguntar, ¿cómo creen que se va a organizar el tablero para el año que viene? ¿Por internas? ¿Por lista de unidad? Cuando el peronismo, bueno, era gobierno, siempre como que el gobernador ordenaba. Pero ahora... El gobernador va a querer ordenar seguramente, ¿no? Yo voy a decir esto que tiene que ver con la tradición que vos señalás, digamos. El elemento ordenador en esta provincia que tiene características particulares, lo digo en el sentido de la construcción política. Por supuesto que hoy, al no tener esa conducción, esa referencia, hay una desorientación de los procesos que se tienen que atravesar, digamos, en una experiencia previa. Es decir, que nos queda mucho debate, pero sí creo, digamos, que hay algo que está apareciendo, que yo lo destaco mucho, que no me parece algo que sea novedoso, pero sí es novedoso para nosotros, que es la construcción de ámbitos, digamos. A mí me parece que el primer ámbito que está apareciendo es el que impulsa la Liga de Intendentes, que es una Liga de Intendentes que está conducida por la actual intendenta de la ciudad, por Rosario Romero, y también tiene un componente importante en la conducción esa al intendente Laurito, y además un montón de otros intendentes, como está Ariel Weiss de Colonia, es decir, de Paraná Campaña, y a donde están estos compañeros también que son intendentes. Es decir, hay una realidad territorial que obliga a confluir en un ámbito para la discusión electoral. Yo creo que ese es un ámbito, ¿no? Y después está el ámbito de las organizaciones y el ámbito donde confluyen el partido, donde está esta discusión que hoy estamos atravesando, que la estamos viendo nacionalmente, que es cómo se ordena la conducción nacional, cómo se ordenan las diferentes expresiones y experiencias políticas. Yo creo que de esos dos ámbitos se va a terminar confluyendo una idea de
alternativa de orden. Lo que no quiere decir, Fede, que no haya una idea de discutir los intereses. No son los mismos intereses que tienen los concejales, de lo que tienen los intendentes, del que tiene un legislador nacional, del que tiene, por ejemplo, un gobernador. Entonces me parece que insisto con lo que te decía hace un rato, va a aparecer la idea de un proyecto alternativo que ordene la estrategia de acumulación de un modelo de defensa de los intereses de los entrerrianos. Me parece que vamos hacia un repliegue sobre lo conocido, sobre lo territorial, sobre los intereses locales, para la reconstrucción de la iniciativa, si se quiere, política del movimiento nacional, del movimiento popular. ¿Lista unidad o interna? Yo creo que sea, digamos, internas o unidad, por supuesto siempre es mejor ir en un proceso de unidad, porque en las internas siempre quienes más salimos lastimados somos los propios compañeros que atravesamos alguna interna, y a la ciudadanía yo noto que eso ya no le importa, digamos, quién va, sino que le importa que gobernemos y gobernemos bien. Y en ese sentido creo que quien sea que se defina, tanto para las legislativas intermedias del año que viene como para el proceso provincial y local del 2027, tiene que ser elegido y puesto por quienes de verdad gobiernan aquí en la ciudad, en las ciudades, es decir, más aún con una falta de una figura provincial, en este caso un gobernador. Creo que quien nos representa en las listas de diputados y diputadas tiene que ser definido por este grupo de intendentes e intendentas que gobiernan sus localidades, que conocen la realidad, y no que suceda como ha sucedido en otros momentos, vengan de otras provincias a imponernos por ahí algunos nombres y demás. Eso creo que es lo principal que hay que garantizar para que Entre Ríos de verdad tenga la legislatura, o al menos el peronismo, la legislatura nacional, tenga representación de la voz real de lo que la provincia necesita, quiere, y también nosotros por ahí a la hora de ir a hacer determinadas gestiones, que por supuesto con algunos compañeros y compañeras que hoy actualmente están en la legislatura las hacemos y las llevamos adelante, pero que tengan una decisión un poco más territorializada, digamos, que se involucren y que conozcan de lleno la realidad de la provincia, y que en ese sentido vayan y nos representen. Cristina Fernández de Kirchner, al frente del PJ Nacional, ¿qué opiniones tienen? Y yo tengo una opinión que tiene que ver sobre todo con el proceso político e histórico que representa Cristina. Creo que Cristina, para mucho de lo que nos iniciamos en la militancia política cerca del 2000, el 2001 y todo lo que significa la crisis de ese momento, la crisis institucional, el kirchnerismo para nosotros representa una forma de hacer política, de una etapa histórica de la Argentina que nos hizo muy feliz, que generó muchos derechos y que nos permitió a nosotros volvernos a sentir orgullosos de ser parte de un proyecto nacional. Pero como digo esto, me parece que también esos procesos tienen etapas, y esas etapas son abordadas desde una perspectiva histórica y tienen que colaborar para desarrollar otros procesos. Yo no la veo en el sentido, lo digo desde lo personal, no la veo aportando sobre la parte a Cristina, como también no veo a un dirigente que ha aportado al servicio del país a lo largo de los años en determinados lugares, y que ya creo que tiene que tomar otro rol, digamos, es decir, un rol más estratégico, de poder integrar lo que nosotros conocemos como el movimiento nacional, unirlo. Yo creo que el partido como herramienta electoral es una herramienta que habilita la disputa a generar fragmentación, a generar división. Es decir, el partido no es una herramienta en la que sencillamente genera unidad. Rápidamente, si tomás posición de la pelea partidaria, va a generar una posición de internas, digamos, porque Cristina sí, Cristina no. Cristina claro. Sí, Cristina no. Entonces ahí vos identificás cuál es el proceso al que vas a ir yendo. Y yo creo que no estamos en un momento para la fragmentación, estamos en un momento para la unidad. Cristina puede aportar a la unidad, no en la etapa electoral, sino en la etapa de construcción de consenso, de acuerdo, también teniendo proceso de autocrítica,
en la carta donde ella se pone a disposición de los compañeros que la promueven, dice que el peronismo se torció y que se torció a partir de la etapa de Alberto Fernández. Digamos, una de las razones fue que pusimos a alguien por Twitter, digamos, y todos lo bancamos y todos fuimos parte de eso, pero estos procesos me parece que requieren de que nosotros tengamos una perspectiva de roles estratégicos, de asumir que hay etapas que están que concluyeron y que tenemos que tratar de empujar a los nuevos liderazgos, tratar de promocionar compañeros, compañeras que vienen desarrollando una tarea hace mucho tiempo. Así que mi perspectiva es más bien la de un militante que quiere tratar de generar ámbito de discusión, ámbito de debate, a donde nosotros cuidemos la experiencia anterior y no la sometamos nuevamente al debate electoral, si es bueno o malo, si esta o aquella, sino más bien poder mirar para adelante. Luisina. Creo que cuando uno se plantea si una persona sí o no, lo único que hace es profundizar esa división, digamos, esa grieta, que el peronismo ya la tiene que dar por saldada. Por supuesto, hay muchos dirigentes, mujeres y varones, a lo largo del territorio argentino que pueden liderar ese espacio del PJ, de la conducción nacional. Creo que el peronismo debe sanear muchas cosas internas y volver a las bases, volver a las banderas que el peronismo tiene para representar a la ciudadanía, porque hemos hecho muchas cosas bien en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Néstor, en todos los gobiernos peronistas, y ahora también escuchar por ahí que se tira la pelota del gobierno anterior, que hicimos mal en poner a un candidato. Yo creo que, bueno, quizá una de las principales artífices de Alberto fue Cristina, y creo que esas cosas también debemos debatirlas. Yo creo que el proceso de la conducción del PJ debe ser un poco más debatido, debe propenderse a otras dirigencias que de verdad representen los gobiernos locales, que representen otro sector del país, digamos, que no sea simplemente pensar en Buenos Aires, en el AMBA, y creo que esas proyecciones tenemos a lo largo y ancho, como dije, del país. Tenemos dirigentes que son unos cuadros políticos importantes y debemos también generar ese intercambio, digamos, no solamente generacional, sino también de conducción y de cabeza. Creo que hacia eso tiene que ir el peronismo si de verdad queremos mostrar a la ciudadanía que somos una opción electoral y dejar de debatir las cuestiones internas nuestras, si una persona sí o una persona no. Luisina, Emiliano, muchas gracias. Gracias, Fede, a vos. Gracias, Fede, a vos por el Quédese en minutos el secretario de Comunicación de la provincia, Sergio Keneteman. La información sos vos. Vorterix te acompaña. Vorterix. En tu misma dirección.